tomes asiento, vamos a compartir palabra de Dios. Una palabra maravillosa, como toda la palabra que sale de la boca de Dios, de la inspiración de Dios. Esta palabra se encuentra en el libro en el Evangelio según San Juan. Y nos cuenta acerca de una historia en la cual dice que las personas habían atravesado un tiempo en el que la fe de ellos había decaído. Tal vez esto sea el ejemplo de muchos de los que estamos aquí en este lugar, o de los que escuchan este mensaje a través de la radio o de diferentes medios digitales. Aquellos días eran días en que la gente había decaído en su fe. ¿Qué hacer cuando perdemos la fe? ¿Qué hacemos cuando de repente dejamos de creer en Dios? Cuando antes creíamos en los milagros y ya no podemos creer más en los milagros. Cuando antes creíamos que algo milagroso nos iba a ocurrir a partir de que Dios llegó a nuestro corazón, y pasado el tiempo, la gente dejó de creer. Le costaba creer, le costaba actuar, le costaba moverse, le costaba saber si las cosas iban a cambiar en el futuro. ¿Sabes? Cuando una persona deja de moverse, comienzan a ocurrir cosas graves para su vida. Una persona que está todo el tiempo sentada en un solo lugar o acostada en un solo lugar, su cuerpo mismo se comienza a deteriorar por la misma posición. El estrés que provoca a los músculos, el estar en una misma posición. Aún una actividad tan simple como usar la computadora, siempre en la misma posición de la mano, comienzan a provocarle problemas a las articulaciones, enfermedades que antes no se conocían. Es increíble que una persona se hiera a sí misma usando la computadora solo por mover el mouse. Antes las personas se herían con un hacha, se herían con la astilla que saltaba de la madera si le astillaba la mano o se le golpeaba en el cuerpo con las piedras. Antes las personas se arruinaban los pies por caminar kilómetros y kilómetros en medio del desierto de las piedras. Sus calzados no resistían. Hoy los calzados están mucho más avanzados en la tecnología, en el diseño, en la composición de los materiales. En aquellos días eran simples telas de cuero que se ponían debajo de la suela de los pies. Esto usaban las personas que podían afrontar el gasto de unos zapatos. Dice que hasta los pobres llegó un momento que valían un par de zapatos. La gente dice que compraba a un pobre por un par de zapatos. Cambiaban un esclavo por un par de zapatos. Imagínate lo costoso que eran aquellos días tener un par de zapatos. Así todo, eran simples láminas de cuero. Con el tiempo, las láminas de cuero esas que iban bajo de tus pies se gastaban. Y esto provocaba que la persona luego tuviese que andar con los zapatos rotos y volvía el daño a provocarse en los pies, las ampollas, los callos y tantas otras cosas más, las heridas. Y así, el hombre se dañaba por trabajar, por moverse, por la guerra. Pero hoy hay personas que se dañan su cuerpo por estar moviendo el mouse. Y tú dices, qué actividad peligrosa que realizas, ¿cierto? Y ni hay que hablar cuando no usan el mouse, cuando están con el dedito en el touchpad, en ese cuadradito que tú tienes en la netbook. Y por mover el dedito es peor el daño, porque ya no es solo en los dedos, sino que es en los hombros, por la misma posición incómoda de estar todo el tiempo. Parece entonces que la inmovilidad daña más, y luego le dicen a las personas, tienes que salir y caminar. Antes la gente se dañaba por caminar mucho. Luego se dieron cuenta que el cuerpo se daña aún más por el sedentarismo, porque no circula buena cantidad de sangre, el caudal de sangre, el corazón, que es un músculo, no se ejercita y la salud por completo comienza a decaer. Antes se dañaban los hombres por exceso de actividad de ejercicio, todo era manual. Querías cortar una roca, era todo manual. Querías cortar un leño, un árbol, era todo en forma manual. Todo lo que tenían que hacer. Hoy prendes un aparato y cortas una madera tranquilamente. Lo que en otro tiempo insumía 10, 15, 20 minutos, media hora de estar dándole a sierras rudimentarias, que eran apenas unas pequeñas hojas de metal. Sin embargo, vemos que el estarse quieto provoca el mismo o aún peor daño. Dice la Escritura entonces que Dios, ante la quietud, porque si esto hace la quietud física, este mensaje lo podría juntar con el mensaje de ayer acerca de la muerte espiritual, de la consulta a los muertos, que es un mensaje muy bueno, que tenemos que aprender, meditar en ello, el hablar con los muertos. Este mensaje lo podría juntar con ello, con aquel mensaje de ayer, porque este mensaje habla acerca de la falta de actividad, de la falta de movimiento, cómo la falta de actividad y de movimiento hacen que la persona comience a morirse espiritualmente, a dañar su fe. ¿Tienes mucha actividad?
Tu fe entonces está saludable. Tienes mucha actividad física. Tu cuerpo está saludable. Das amor, recibes amor. Tu alma está saludable. No das nada, no recibes nada. La Biblia dice que el que da, recibe. Hay personas que retienen más de lo debido y dice la Escritura, vienen a pobreza. El que da, se le añade más. Y más, y más. Mira, estamos dando bendición por diferentes partes del país y del mundo entero. Y personas nos escriben de diferentes partes del país y del mundo entero. Damos bendición y Dios nos añade más. Recibimos más esperanza, más fe, más convicción. Porque personas dicen, pastor, estoy orando por su familia, estoy orando por usted, estoy orando para que siga las cruzadas de milagros, estoy orando para que venga a mi pueblo, a mi ciudad. Un movimiento, una actitud, no solamente te mantiene saludable y evita tu muerte espiritual, evita tu muerte física. Mira, si nosotros en estos días estamos con esta contextura que tenemos, con 45 como yo, o algunos con 50 años, con 30, es porque no ejercitamos los músculos. Tú vas al supermercado y simplemente agarras lo que vas a comer y lo pones en el carro. Antes alguien tenía hambre y tenía que andar caminando por las montañas después de un día entero de trabajo, de ir detrás de los animales. Lograba cazar algo y volvía a su casa con una cacería. Si no, no comía. Antes el hombre se valía de su propia fuerza y de sus músculos. Entonces, por más que el hombre estuviese entrado en años, tenían sus músculos bien ejercitados. Ni hablar de los que están en una oficina todo el día. Tienen los músculos atrofiados. No levantan nada. El peso más fuerte, más difícil que levantan, eso más pesado, es el mouse de la computadora. No levantan nada. Y así como el cuerpo se va desgastando, y así como el cuerpo va retrocediendo por falta de actividad, imagínate esto en la fe. Imagínate esto en los sentimientos. Hay personas que dicen, no encuentro quien me ame, pero si tú no das amor. No encuentro quien me ame, no encuentro alegría, pero si tú no das alegría. La Biblia dice que no seas como el espino, que la gente se va a acercar con palos y lo va a herir. Nadie toma un espino con la mano. Nadie toma un espino con la mano. Un árbol de fruta sí, tú lo tomas con la mano. Es más, tú no lo quieres dañar porque solo quieres darle el fruto y luego proteges el árbol en sí. Pero un espino, dice la Escritura, no seas como el espino porque la gente se acerca con palos o con hierro para destruirlo. Tú no das amor, tú no recibes amor. Hay personas que quieren cosechar donde no sembraron. Quieren amor, quieren afecto, pero no dan afecto. Para recibir afecto tú tienes que dar afecto. Para encontrar la felicidad tú tienes que dar un poco de esperanza, un poco de alegría. Esto es una ley espiritual. Dice entonces la Escritura que ante este panorama corrían los días de los tiempos bíblicos, los tiempos en los cuales el Señor estaba en la tierra. Mas dice la palabra que hubo regiones en las cuales la gente no tenía fe alguna. No sabía cómo hacer para encontrar la fe. Esta Escritura lo relata así en el libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 2 en adelante, capítulo 5, verso 2. Evangelio según San Juan, dice la Escritura así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la recibimos con un aplauso glorioso, glorioso, es más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya. Y aleluya. Esta es una historia maravillosa. Este mensaje ha sido, yo he predicado este mensaje hace aproximadamente 22 años. Nunca predico el mismo mensaje. En esta oportunidad tampoco voy a predicar el mismo mensaje. Pero esta cita de esta palabra la he predicado, ha sido mi tercera predicación desde que Dios me llamó al pastorado. Tercera o segunda predicación.
Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ver otro aspecto de esta historia. No el aspecto del milagro en sí, sino el aspecto previo, la circunstancia que rodeó a este gran milagro. Dice la Escritura que había en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Por qué especifica que tiene 5 pórticos? No es un detalle como para tener en cuenta, podemos decir, el cual estaba cerca tal vez de un cerco, cerca de una casa muy grande. Nadie mencionaría un detalle así. El cual tenía alrededor un conjunto de piedras de una altura de 30 centímetros. Nadie detallaría un detalle así. Mas sin embargo la Escritura detalla esta parte y dice la Escritura, el cual tiene 5 pórticos. Ciertamente los pórticos eran accesos en medio de aquellas ciudades antiguas que estaban rodeadas por muros. Las ciudades tenían calles muy angostas, muy estrechas y muy pequeñas. Hasta el día de hoy son así. Las ruinas de Jerusalén demuestran que apenas pasaba 1 o 2 caballos y una carreta muy pequeña, nada más. Pero dice que este tenía 5 pórticos. Quiere decir que estaba libre el acceso para todas las personas. Tenía accesos por todas partes. Era muy transitado y estaba abierto para todos. Para todos. Esto puede ser sinónimo de la fe, sinónimo de la bendición. El estanque era sinónimo de la bendición. Estanque era sinónimo de bendición de Dios. Dice la Escritura que la gente conoció a cierto varón, porque donde él quiera que él iba y cavaba, dice que salía agua. Dice que Isaac, donde quiera que él iba y cavaba, salía agua. Esto redundaba en él en prosperidad y en abundancia, porque tenía bebida para los animales. Luego esto producía alimento en la siembra para la gente. Esto era prosperidad abundante donde quiera que él iba. Dice que los enemigos iban y reñían por los pozos de agua que descubría Isaac. Tener un pozo de agua era una bendición del cielo. La mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob. Cuando el Señor le habló a esta mujer, le dijo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre que nos dio este pozo? Como diciendo, esto es una bendición del cielo. En medio de un desierto ardiente, terrible, que brote agua de la tierra y que justo la encuentre un hombre, tiene que ser como una casualidad, como un milagro. Hasta estos días, con toda la maquinaria y la tecnología, los hombres tienen que cavar y ver dónde encuentran el agua, porque saben que ciertamente el agua está hacia abajo, pero a veces el relieve subterráneo cambia y de repente el río sube algunos metros. Los ríos subterráneos sube algunos metros, 300 metros sube, y de repente baja 300 metros en la profundidad. Tal vez tú estás en el lugar correcto, pero tienes que cavar y cavar y cavar 500 metros y todavía no llegas al agua. Y otro de repente más allá, a 20, 50, 100 kilómetros, cava 8 metros y encuentra parte del mismo río y brota el agua. Era una bendición para ellos. Dice la Escritura que había 5 pórticos, señal de que estaba fácil el acceso para todos. Era prosperidad de Dios. Todo el pueblo venía a ese lugar, al estanque, y se aprovisionaba de agua a su casa para lavar su ropa y demás, para darle de beber a sus animales. Pero dice la Escritura que esto queda de lado. Todo esto que tú conoces de lo que ocurría en la historia, lo dejas a un lado. Porque lo más importante que sucedía en el estanque de Betesda era una bendición espiritual. Muchos venían todos los días a recoger agua, pero había otros, dice la Escritura así, dice: y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dice la Escritura así: ciertamente ellos esperaban, no el agua en sí, no estaban con sed, no tenían que dar de beber a sus animales o para lavar sus artículos de su casa o sus prendas. Ellos esperaban un movimiento. ¿Sabes? Cuando la fe de muchos se acaba, todo lo que se acaba se queda quieto. Cuando te mueres, te quedas tieso, no te mueves más. Cuando uno se va a morir espiritualmente es porque deja de moverse. Cuando uno está agonizando, deja de moverse. Cuando uno comienza a envejecerse, los pasos son lentos. Lo que antes era fácil, subir una escalera, ahora subes quejándote, porque ya estás envejeciéndote espiritualmente. Lo que antes no te costaba, ahora te cuesta. La Escritura dice que entonces alrededor de este estanque yacía una multitud de enfermos, toda clase de enfermos. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Ellos esperaban un movimiento de las aguas. Alguno dirá: pastor, ¿qué tiene que ver el movimiento de las aguas?
Mira, ciertamente la Escritura dice que en el principio eran las tinieblas y la oscuridad cubría la faz del abismo. Y dice que de repente estaban las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es importante esto, es terriblemente importante entender no solamente cómo vamos a sobrevivir espiritualmente, cómo vamos a obtener bendición, sino entender el poder del movimiento en todos los aspectos de la vida, en lo espiritual, en lo económico, en la prosperidad. Por supuesto, hay personas que dicen quiero ser prosperada, pero no se mueven y la prosperidad se aleja de ellos. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, todavía no había nada creado. De repente las aguas estaban allí, la tierra estaba allí, pero necesitaba el movimiento. Yo tengo una pregunta, ¿las aguas se mueven por sí mismas? Algunos dirán, sí, pastor, en el océano, usted va ahí, acá a pocas cuadras tenemos ciertamente una entrada del océano, y se mueve, todo el día se mueve y se mueve las olas, y luego la marea va y viene. ¿De verdad? ¿Se mueven las aguas? ¿Se mueven solas las aguas? ¿O algo produce el movimiento de las aguas? Porque ciertamente esta historia es un reflejo espiritual de estos días, de los días pasados y de los días que vendrán. Dice la Escritura que las aguas, como en todo estanque, estaban quietas. Nada se movía en las aguas y la gente miraba. Pero el estanque era el sinónimo del pueblo de Israel, de su fe. Una fe estancada es una fe muerta. Una fe estancada es una fe que no produce vida. Algunos dirán, no, pastor, el estanque puede tener vida. Ve a pescar un estanque, ¿qué encontrarás? Además de sapos, algún insecto. No encontrarás absolutamente nada. La verdadera vida no se produce en un agua estancada. Si no, pregúntale a aquel joven. Consiguió una pecera y de repente la llenó de agua. Y dijo, tenemos agua, voy a conseguir peces. Puso peces adentro y los peces se movían, como dicen, como pez en el agua. Y él los observaba contento porque tenían la pecera y tenían agua. Y de repente los peces dejaron de moverse. Se movían más lentos y más lentos hasta que de repente aparecieron flotando boca arriba allí en la superficie. Empezó a morir uno y él se preguntó, bueno, este estaba enfermo. Se murió otro. Bueno, dijo, este lo contagió al otro. Hasta que se le murieron todos los peces. Y dijo, no tengo suerte para los peces. Le tiraba comidita, pensaba que era cuestión de comida. Lo que faltaba era el movimiento, la vida. Si las aguas se estancan, entonces no puede sostener vida en ella. Alguien, luego de consultar, le preguntó y le dijo, no, a mí estos pescados se me murieron todos. Estos peces se me murieron todos. Y le preguntó el otro, pero ¿cómo hiciste? Y le puse el agua, le puse piedritas, le tiraba alimento todas las mañanas para que no se me mueran, y se murieron. El otro le miró y le dijo, ¿pero tú le pusiste un aireador? Dijo, ¿qué es eso? Un aireador para que respiren los peces. Ah, si los peces respiran bajo el agua, ¿qué van a andar respirando aire? Un aireador. Los peces respiran debajo del agua, pero respiran el oxígeno que contiene el agua. El otro dijo, no, pensé que no era tan importante. Pensé que era como una cosa así, que un detalle de las burbujas y nada más. El otro le dijo, no, si no tienen oxígeno los peces se mueren. Si el agua deja de moverse, los peces se mueren. Quedarán solamente aquellos que están adaptados a una vida como, te digo, los anfibios, que entran y salen del agua constantemente. Pero los peces, la vida como hoy la conoces, no existiría jamás. El movimiento de las aguas oxigena las aguas constantemente. Eso cualquier persona lo sabe. En los ríos, el movimiento del río oxigena constantemente el agua. Los peces entonces viven, respiran allí y florece la vida. Pero cuando no hay movimiento, algunos dicen, no, pero el agua es el que produce la vida. Los científicos han llegado a la conclusión de que la vida se originó en el agua. La Biblia dice hace miles de años que la vida se originó en el agua. Dios dijo, y dijo Dios, dice, produzca las aguas todo ser viviente, dijo la Escritura. Luego, produzca la tierra todo ser viviente.
Pero ¿qué tal si no hay movimiento de las aguas? Si no hay movimiento de las aguas, no hay vida. ¿Qué es lo que mueve las aguas? Preguntará un niño. A las aguas lo mueven los vientos. A las aguas la mueven los movimientos o desplazamientos de la tierra, de las placas subterráneas. Por eso se originan los grandes tsunamis, olas de 30, 40 metros. Y también se origina desde afuera, desde lejos. Es increíble que desde lejos, como un poder magnético invisible, sofisticado y misterioso, que algo de afuera pueda mover las aguas. ¿Qué es eso? Simple el efecto de la luna, nada más. Produce las mareas y mueve las aguas que se van para un lugar y retroceden para otro lugar. Las mareas, los vientos, los movimientos de la tierra, entre otras cosas, mueven las aguas. Esto produce que las aguas se oxigenen constantemente y florece la vida. Ahora tú imagínate que las aguas se dejasen de mover. ¿Cuántos peces aparecerían muertos de un día para el otro? Dice la Escritura que para que surja la vida, Dios envió su Espíritu para que comience a moverse sobre las aguas. Dice que el Espíritu de Dios se movía violentamente sobre las aguas. Las aguas tenían la capacidad de contener vida. Las aguas lo tenían todo. Lo que le falta es el movimiento. Sin movimiento, las aguas no pueden producir vida. Dice la Escritura que las aguas son muchedumbre de pueblos, de naciones y de lenguas, según el libro de Apocalipsis. Si el Espíritu de Dios no se mueve, lo que debe producir vida, esperanza, gozo, fe, paz, gloria de Dios, no produce nada. Al contrario, de a poco todo lo que tiene lo va perdiendo, porque el agua se estanca, el agua deja de moverse, el movimiento produce la vida. En el agua el movimiento produce la vida. En el principio el movimiento produjo la vida. Dice la Escritura que entonces que así este era el estanque. Alguno dirá: pastor, yo a veces estoy muy quieto. Quédate quieto por un minuto y te diré algo. Trata de no pestañear, de no moverte. Haz todo el esfuerzo para estarte quieto. Mira, en este momento cuando aquel niño dice: a ver, voy a hacer lo que dice el pastor, me voy a quedar quieto un minuto nada más. Tú te estás moviendo a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Y alguno dice: lo sentiría, pastor, ¿cierto? Si me estuviese moviendo a esa velocidad, yo lo sentiría. Y no lo siento. Pero te mueves. A 1600 kilómetros por hora está rotando la tierra. 1600 kilómetros por hora. Los autos más veloces pueden desarrollar 300, 400 kilómetros por hora. La gente normal viaja a 80, 90, 120 kilómetros en la ruta. Sin embargo, cuando esta persona no puede llegar, tal vez en 4 o en 10, 8, 10 horas, a cubrir 1600 kilómetros o 12 horas o más, esta velocidad es la que la tierra lleva constantemente, girando a 1600 kilómetros por hora. Estamos en este momento. Alguno dirá: bueno, pero no lo siento, pastor. Ahora mismo yo estoy quieto. Te parece que estás quieto, pero todo se mueve a tu alrededor. Cuando tú piensas que no hay fe, cuando tú piensas que no hay Dios, cuando tú piensas que vas a bajar los brazos porque no hay esperanza, cuando tú crees que la vida no tiene sentido, cuando tú crees que no hay vida para ti, que no hay un plan, que no hay un buen futuro, todo a tu alrededor se sigue moviendo. La gloria de Dios se sigue moviendo, el Espíritu de Dios se sigue moviendo, los ángeles de Dios se siguen moviendo, hombres y mujeres alrededor del mundo en esta hora se están moviendo, levantando las manos a los cielos, dando voz de autoridad, reclamando promesas de la palabra. 1600 kilómetros por hora y te mueves. Alguno dirá: bueno, pero es imperceptible por lo grande que es la tierra. ¿Quieres saber más? Te mueves a 1600 kilómetros por hora. Pero alguno dirá: supongamos, pastor, que lográsemos detener la tierra y que no se mueva más, que no haga más la rotación. Todavía la tierra se seguirá moviendo a 106.000 kilómetros por hora en su viaje alrededor del Sol. 106.000 kilómetros por hora. No solo nos movemos así como un trompo, sino que ese trompo va girando a su vez. 1600 kilómetros por hora como un trompo. 106.000 kilómetros por hora en una vuelta alrededor del Sol. En una velocidad impresionante. Alguno dirá: ¿pero eso es todo? No, espera un poco más. Formamos parte de una galaxia, de un conjunto de planetas, estrellas, lo que tú ves allí en el infinito. Estamos en un brazo de ellos, sería como una espiral que gira
a su alrededor. A su vez, esa espiral gira a 900.000 kilómetros por hora. Y todo se sigue moviendo. Y algunos dirán, supongamos que pudiésemos detener a la Tierra, que detuviésemos la Tierra en su vuelta alrededor del Sol para que estemos inertes en el espacio. Todavía te seguirás moviendo a 900.000 kilómetros por hora junto con la galaxia, en una velocidad maravillosa. Para dar toda la vuelta, una sola vuelta a la galaxia, tarda 250 millones de años para que la galaxia vuelva a estar en el punto que estuvo antes. Es tan grande, es tan infinita la galaxia. Pero dentro del espacio hay millones y millones de galaxias. Nosotros nos encontramos dentro de un grupo que están enamoradas entre ellas y giran a su vez. Se llaman clúster, giran entre ellas, como en una danza en el infinito. Si tú lograses detener la galaxia, que no se mueva más a esos 900.000 kilómetros por hora, todavía, en una danza entre otras galaxias, seguiríamos girando a 1.200.000 kilómetros por hora. Y algunos dirán, pastor, ¿y si detuviésemos todo ese grupo de galaxias? Todavía el universo se mueve. Todo se mueve. Tú dirás, bueno, pastor, pero saquemos lo macro. Sí, se mueve, pero es tan grande que no me doy cuenta que se mueve. Quédate quieto un segundo. ¿Piensas que tus músculos no se mueven? ¿Que tus ojos no se mueven? ¿Que las membranas de tus oídos no se mueven? Todo se sigue moviendo. Todo se mueve. Es el poder de la vida. Así concibió Dios la bendición, la vida. Lo contrario es la muerte, la nada. No da fruto. Las plantas se mueven y dan su fruto y crecen. Dice la Escritura entonces que Dios permitió que el pueblo tuviese ese estanque, pero las aguas estaban estancadas. Ese era el símbolo del pueblo de Israel. Todos podían acceder a la bendición. Pero ¿de qué sirve acceder a una bendición si no encuentro la importancia, no sé el significado del movimiento de las aguas? Dice la Escritura así: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí viene el poder del movimiento. Entonces tú dices, el movimiento macro, el grande, es imperceptible para mí, aunque sé que nos movemos a una velocidad terrible. El movimiento interno, el microscópico, es también imperceptible para mí. Pero ¿qué tal el movimiento espiritual? El movimiento de la fe. ¿Qué tal el movimiento de la vida de Dios? Dice la Escritura que el Señor en un momento antes de comenzar su ministerio fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que el Señor lo mueve al desierto y dice que en el desierto iba a ser tentado. Algunos dirían, pero estoy en medio de una tribulación, de una dificultad. Pero allí te lleva el camino de la salvación. Vas a atravesar luchas, tribulaciones, adversidades, desafíos. Pero dice la Escritura que cuando abunde la dificultad, abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Esta leve tribulación momentánea, dijo el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El movimiento espiritual entonces hace florecer la vida y la bendición de Dios. Todo lo biológico, lo material, se mueve. Indefectiblemente se mueve. Aun cuando tú mires esa silla y dirás, esta silla no se va a mover. La silla se mueve. Todo se mueve. Alguno dirá, bueno, pastor, pero yo sé que se mueve, pero no la... Usted dice que se mueve porque la tierra se mueve, pero ella en sí misma no se puede mover porque está muertita. Mire, le hago algo a la silla y la pateo y no hace nada, pastor. ¿Tú piensas que la silla no se mueve? La silla se mueve. La silla se mueve. Ah, porque estoy yo sentado. No, déjala sola la silla. La silla se mueve. Pues sus átomos se mueven. Los protones y neutrones de todo lo que tú ves, esa pared, todo lo que tú ves, el techo, todo se mueve, todo tiene vida, movimiento. El movimiento es lo que da la consistencia a los materiales. Es que se diferencia la madera del hierro, del ladrillo. Todo lo material está compuesto por átomos, por partículas. Todo, absolutamente todo se mueve. Dios dice, si todo, para que sea útil, tiene que moverse, ¿qué te hace pensar que tu fe no debe moverse? Entonces dice que Dios echaba bendición en el estanque. De tanto en tanto descendía un ángel y movía las aguas. Aun cuando tú vas en tu vehículo, tú estás quieto, pero el vehículo se mueve.
el vehículo te lleva. El vehículo te lleva. Tú estás quieto allí frente al volante o algunos durmiendo. Bueno, así me pasa cuando viajo. Yo enciendo el auto y toda mi familia duerme. A veces los despierto y les digo, hablen algo. Están todos allí quietos, pero sin embargo el vehículo los lleva. Así fue la fe que Dios quiso poner en este momento. Ellos no se podían mover por sí mismos porque no estaban acostumbrados al movimiento espiritual. Entonces Dios dijo, yo muevo las aguas y ustedes tírense al movimiento de las aguas. Algunos dicen, pastor, todavía no entiendo a dónde quiere llegar. Cuando tú no te puedes mover, te ponen una silla de ruedas. Hay un gran físico famoso que no se puede mover nada. Nada puede moverse. Está totalmente paralizado, todo su cuerpo. Y simplemente controla la silla. Nada más con movimiento de sus ojos. Así. Incluso la computadora, cuando quiere leer algo, pestañea sus ojos y nada más. No puede moverse él por sí mismo. La silla lo mueve. Entonces, cuanto más debilidades tú tengas o una discapacidad física, más necesitas ayuda externa. Tú no puedes ir corriendo de aquí a 1000 kilómetros. ¿Cuándo llegarás? No llegarás nunca. Pero sin embargo te subes al avión, te sientas y en una hora estás allí. Y tú dices, es que tengo que superar mis limitaciones. Algunos te dirán, estás haciendo trampa. El asunto es ir uno mismo, moverse uno, no que algo lo mueva. Eso no es trampa, es ser inteligente, ser sabio y astuto. Cuando tú no puedes llegar a 4.000 o 10.000 o 12.000 kilómetros, cuando tú no puedes moverte a través del océano, tú te inventas algo que te mueva. Levantas una vela en tu nave y el viento sopla sobre la vela y la nave comienza a moverse en medio del océano. Tú no podrías atravesar jamás el océano sin importar qué, ni con las piernas, ni caminando, ni nadando. Es imposible. Tienes tu propia limitación. Hablamos de limitaciones espirituales, pues entonces, si el hombre para vencer limitaciones físicas tiene que valerse a mayor limitación, mayor ayuda externa, así como este físico. Ahora imagínate en la vida espiritual, ¿cuántas limitaciones tienes en tu vida? Quieres creer y no puedes creer. Quieres un milagro y no te alcanza la fe para creer en un milagro. Quieres esperar un futuro mejor y no te alcanza lo que tienes. Tu fe es poca, es escasa. Y cada vez pierdes más fe. Entonces, como el pueblo se encontraba así, Dios le dijo, miren, ustedes no pueden mover su fe. Su fe es el estanque. Su fe es una fe estancada. No pueden creer en nada. Lo que no se mueve no da vida. La fe que se mueve genera vida. Yo hubiese aceptado a Cristo en mi corazón hace más de 30 años. Más. Y quedarme en mi casa leyendo la Biblia de tanto en tanto me ahorraría muchos problemas. Pero ciertamente mi fe no produciría vida, no produciría bendición. Es la fe de muchos. Dice, pastor, yo creí, escucho la palabra y bueno, y ahí estoy. Pero ¿qué tal si pones en acción tu fe? La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dice la Escritura, se esforzará y actuará. Porque la actitud, el movimiento desencadena la vida, desencadena la bendición. Sin embargo, yo elegí mover mi fe. Elegí actuar, caminar. Si la Biblia me decía hay que predicar, yo iba y predicaba. La Biblia me decía que había que perdonar, iba y perdonaba. La palabra de Dios me decía que tenía que orar, oraba. Me decía que tenía que cantarle a Él, le cantaba. Todo lo que leía en la palabra trataba de hacerlo. Y esto comenzó a multiplicar bendición en mi vida. ¿No te das cuenta? No importa el estanque de Bethesda, ya esto quedó en segundo plano. Todos los paralíticos y los ciegos y los sordos y los enfermos que yacían alrededor del estanque, ya todos murieron. Ya no tiene importancia esta historia literalmente para el pasado. Esto ya pasó. Esta historia quedó escrita para que veamos como en un espejo que ahora no son hombres necesitados de salud física frente a un estanque. Ahora son miles de hombres y millones de hombres y mujeres mirando frente al espejo, contemplando su propia vida estéril, sin fruto, sin prosperidad, sin gozo, sin paz, sin recibir amor, sin ser de bendición a otros. Y miran que cuando el agua está estancada no produce absolutamente nada. No produce nada, es la muerte. De a poco se van muriendo, de a poco se aburren de ir a la iglesia. Ya me aburrí de ir a la iglesia, pastor, canto y no siento nada.
Mi vida sigue igual. Cierta mujer me escribía hace un tiempo, me decía: pastor, yo le quiero contar algo a usted. Yo antes era una mujer que estaba envuelta en graves problemas, en depresión, intentos de suicidio. Intenté quitarme la vida muchas veces. Para mí no había más esperanza, no había más solución. Las películas no me entretenían, los deportes no me llamaban la atención, las amistades, no quería tener relación con nadie. Me había encerrado en mí misma. De a poco se empezó a apagar, como una lámpara que de a poco se va apagando. De a poco se empezó a morir por dentro. De a poco empezó a perder la vida, hasta que en un momento dijo: pastor, yo estaba encerrada en mi casa, ni siquiera me levantaba a limpiar la casa, no hacía absolutamente nada. Deseaba morirme y nada más. Lo único que quería era morirme. Otros querían ayudarme, mas no sabían cómo ayudarme. De repente un día, el ángel de Dios descendió a su corazón. No fue para mover el agua de la pileta de su casa. El ángel no movió el agua del tanque de su casa. El ángel movió el agua de su corazón. Y al mover el agua de su corazón, empezó a oxigenar otra vez el agua. El agua que tiene oxígeno comienza a producir vida otra vez. ¿Cómo se produce la vida? Te pregunto. En ríos que se secan, ríos que aparecen en los deshielos, y de repente en ciertas temporadas el río está totalmente seco. Los animales van desovando, dejan sus huevitos por todas partes. Toda clase de animales, desde los anfibios hasta los peces. Y de repente están allí. Cuando vuelve el agua, florece la vida. Así nomás. Así pasa en parques nacionales en el África. En temporadas muy calientes, las plantas se secan, los árboles se mueren, y de repente pasa la temporada de sequía y descienden las aguas de las montañas y todo vuelve a la vida. Es increíble. El agua produce vida, el agua comienza a moverse, todo vuelve a la vida maravillosamente. Esta mujer me decía: pastor, escuché una predicación, lo escucho usted predicando la palabra. ¿Sabes? Sentí que Dios me hablaba a mi corazón, sentí que Dios estaba tocando, empecé a sentir algo adentro mío, un deseo. Cuando Dios te habla, la palabra de Dios te mueve a un cambio, a una decisión, a una actitud. Esta mujer dijo: pastor, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Terminó usted de predicar y dijo: vamos a hacer una oración para los que quieran aceptar a Cristo. Yo hice esa oración. Esta mujer fue movida a esa oración. La palabra de Dios agitó las aguas de su corazón, y esta mujer ahora comenzó a moverse, se movió hacia la fe, hacia una decisión. Luego me decía: pastor, acepté a Cristo en mi corazón. Y sabe, quiero contarle, desde que acepté a Cristo en mi corazón, todo cambió. Hoy yo soy una de las que va a las estaciones de los trenes y a las plazas a predicar la palabra, a invitarlas para que vayan a la cruzada de milagros. Yo que antes estaba muerta en vida, yo que antes tenía una fe inexistente, ahora comparto bendición a otros. Aleluya. ¡Y aleluya! Digno es Dios. Así surge la vida. Así se evita la muerte. Dice la Escritura que el ángel le daba una ayudita, le movía las aguas y la gente volvía a creer. ¿Por qué usted, pastor, ora por los milagros en las campañas? ¿No son ustedes acaso milagreros? Los milagros sirven para mover la fe de la gente. Solamente esto, la ciencia está. De hecho, muchos de nosotros acudimos a la ciencia cuando tenemos alguna necesidad urgente que resolver. Si nuestro hijo se hiere, se hace una herida, sangra o lo que fuere, vamos a la ciencia. Pero hay personas que necesitan una sanidad, no para que Dios le sane el brazo, sino para que Dios le mueva el corazón, mueva su fe, para que esta persona vuelva a creer en los imposibles, para que vuelva a creer en un futuro mejor, para que vuelva a creer que de la mano de Dios todo puede resolverse para bien. Por eso dice que el ángel descendía y movía las aguas. La gente, al ver las aguas moverse, el movimiento de las aguas se reflejaba en los ojos de la gente. Era como un espejo. Los ojos de los enfermos veían que las aguas se movían y estaban pendientes. Ahí se movió, me parece que se movió. Cuando veían que se movía, se tiraban al agua, y el primero que se tiraba era sanado. Qué maravillosa bendición. El ángel movía las aguas aquí y la fe de ellos empezaba a crecer allá. ¿Entiendes? El ángel movía las aguas por este lado y la gente comenzaba a creer por el otro lado.
No es mi intención ir a cada cruzada de milagros y solamente orar por milagros. Oramos por milagros para que la gente crea. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿cuál era el objetivo? La gente tiene que aprender a trabajar, a sostener a sus hijos y a buscarse y a ganarse el pan con el sudor de su frente, como lo dice la palabra. ¿Cuál fue el objetivo de multiplicar los panes y los peces? Multiplicar la bendición, multiplicar el espíritu, acrecentar la fe en los corazones incrédulos. Porque luego la gente ciertamente al otro día tenía que preocuparse por conseguir el pan. Y cuando atravesaban escasez, tenían que salir a buscar un trabajo o salir a pescar y decir: Señor, tiene que venir la prosperidad a mi casa. Pero aquel que vio la multiplicación de los panes y de los peces decía: si Dios tuvo el poder para alimentar a miles y miles, el Señor también me sostendrá a mí. No tendré miedo, el Señor me sostendrá. No me hará faltar nada. La Biblia dice: no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No te faltará nada. El que multiplicó los panes y los peces ayer, lo hará hoy también. La abundancia empezó a formarse en el corazón de ellos, de los que creían. Ellos decían: ahora yo creo en un Dios de abundancia. Viviré en una abundancia de Dios. Dios me multiplicará la bendición como multiplicó en el campo la bendición a los que le seguían. ¿A quién se lo hizo? A los que le seguían. Hay gente que dice: ay, Diosito, bendíceme, bendíceme. No, los panes y los peces fueron multiplicación para los que le seguían. No para aquel que dice: sí, yo creo a Dios a mi manera. Las sanidades eran para los que le seguían. Los milagros eran para los que se movían. Pero dice la Biblia, mira, ciertamente hay muchos milagros que el Señor hizo. Muchos casos. En algunos casos, por ejemplo, el ciego Bartimeo dice que estaba a la vera del camino y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo de David. Y gritaba y gritaba. Dice que él actuó y el Señor lo mandó a llamar. En otro caso, vinieron leprosos y se pararon frente al Señor y le dijeron: Señor, haz algo por nosotros y sánanos. Y dice que esta gente se movía hacia Cristo para recibir un milagro. Pero ¿qué tal en este caso? Dice la Escritura así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estoy tan mal y tan enfermo que ni siquiera me puedo mover al estanque, que ni siquiera llego, ni para llegar tarde me alcanza. ¿Cuántos están hoy en estas circunstancias? Su fe es tan poca, tan escasa, que no hay forma de que la situación cambie en ti. Pero este mensaje para ti es como el ángel que agitará las aguas de tu corazón, para que vuelvas a creer, para que vuelvas a entender que si tú te mueves, la bendición viene a tu corazón. Es el poder de la vida. ¿Quieres ver milagros? Muévete en los milagros. Cierta mujer llegó a una de las cruzadas de milagros. Cuando yo dije: vamos a pasar al frente, los que tengan necesidades y quieran recibir un milagro, es la primera actitud que tiene que tomar una persona. Alguno dirá: pastor, ¿por qué usted los hace pasar al frente? Déjenlo donde están. Pero es que la fe se tiene que mover, varón. Todo tiene que moverse. Lo que no se mueve, se muere. Hay casos en que la gente está muy mal. En esos casos Dios los bendecirá porque no se pueden mover, como en este caso. 38 años no se podía mover. Pero tú tienes piernas, ¿cierto? Tú tienes boca para proclamar el nombre del Señor. Tú tienes ojos para leer un versículo bíblico y ver si Dios te puede hablar. Entonces los tienes que usar. Cuando dije: vamos a pasar al frente para orar por los milagros, esta mujer pasó al frente. Tenía una necesidad. Solamente lo sabía ella. ¿Cómo podré yo saber la necesidad de todos? Es imposible. Yo oro y digo: Señor, haz el milagro conforme a tu voluntad. Y Dios hará 10, 20, 50, 100 milagros distintos. Milagros de prosperidad, milagros físicos, milagros familiares, milagros espirituales, dones, don de lenguas y demás. Esta mujer pasó al frente, terminamos de orar y se fue. Luego esta mujer viene y le cuenta a alguien y le dice: yo quiero que le cuenten al pastor. Así hay mucha gente que viene a las cruzadas de milagros y se va, y pasado algunos meses o años incluso nos enteramos
de qué es lo que Dios hizo en ellos. Esta mujer no quiso perder su oportunidad, fue a un colaborador y le dijo: vaya y cuéntele al pastor que mientras él vio la palabra de ciencia de una mujer que tenía problemas auditivos, que no podía escuchar de un oído izquierdo, y dijo que estaba vestida de esta y de esta y de esta manera, Dios me reveló así. Cuando esta mujer escuchó esto, dijo: yo tengo problemas auditivos, pero hay tanta gente que tiene problemas auditivos aquí. Y de repente yo dije: está vestida de esta y de esta manera. Esta mujer comenzó a mirarse y se vio, y cuando se vio se largó a llorar. El ángel comenzó a agitar las aguas. Ella comenzó a sentir la fe, la gloria de Dios, y fue sanada por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y aleluya. Así agita el ángel de Dios, el Espíritu de Dios, las aguas. Otra vez el Espíritu tiene que volver a moverse en las aguas, porque por sí mismas no pueden. Las aguas no se pueden mover por sí mismas, no en la velocidad o en la dimensión necesaria para generar vida. Sus componentes se mueven, pero es imperceptible el movimiento, y los peces necesitan mayor movimiento. La vida, las plantas, las algas, todos los seres vivos del mar necesitan mayor movimiento de las aguas. Las aguas solas no pueden, necesitan una ayudita. Ayudita de los vientos, de algo que viene y que se mueve aquí en la tierra. Sería como el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. Dice la Escritura que los discípulos, tras la muerte de Cristo, el Señor les habla y les dice: ustedes tienen que ir a predicar a todas las personas. Ellos dijeron: sí, iremos. No, no, les dijo el Señor, así no pueden, porque ustedes todavía están muy quietos. No conocen la vida de Dios, el fuego, la gloria, los misterios, las revelaciones, los sueños, las visiones. Ustedes necesitan algo. Júntense en el aposento alto y esperen allí. Yo iré a ustedes. Y dice que ellos esperaron. ¿Cómo se consigue, pastor, ese movimiento que usted dice? Tú lees la Biblia y el Espíritu comienza a moverse en ti. Tú oras a Dios, tú cambias de actitud, tú te congregas, alabas al Rey de los cielos, mantienes comunión con Dios. Todo esto provoca un movimiento espiritual. Una decisión provoca un movimiento espiritual. Oras por un enfermo, oras por un amigo. El amigo está mal, tú le dices: yo oraré por ti, o le pediré a alguien en la iglesia que ore por ti. Así le pasó a una persona. Un amigo, un ser querido estaba enfermo y le dijo: yo le pediré a alguien que ore por ti, porque yo creo en Dios, pero no sé, no tengo tanta fe. Milagrosamente este varón recibió el milagro. Luego este fue y le dijo: no te olvides que nosotros oramos por ti. Nosotros oramos por ti. Y la bendición comenzó a desatarse. El Espíritu de Dios es el que nos mueve, y todo lo que se mueve provoca vida, bendición. Dice la Escritura que el Señor fue al desierto movido por el Espíritu. El Espíritu lo movió por un camino que iba a ser dificultoso al principio, pero que iba a ser maravilloso y glorioso en el fin. A veces el Espíritu te mueve en una actitud, pero luego de pruebas, de luchas, de dificultades, ves la mano gloriosa de Dios. Dice la Escritura aquí que este varón estaba tan mal, 38 años, y le dijo: Señor, yo sé que se mueven las aguas, pero yo no alcanzo, no llego. Otro va antes. Entonces el Señor dijo: mira, ¿quieres ser sanado? Este varón estaba mirando el estanque y de repente estaba hablando y mirando a un extranjero, a un desconocido, mejor dicho. Era tan importante para ellos el estanque, pero de repente este que le hablaba lo cautivó, porque le dijo: ¿quieres ser sanado? Y él miró el agua que estaba inerte y miró aquí, y este de aquí lo desafió. Este de aquí le habló algo grandioso. Entonces dejó de mirar el estanque y comenzó a mirar a Cristo. Le dijo: ¿quieres ser sanado? Él le dijo: no puedo porque no llego. Pero entre que el Señor lo desafió en su fe y le dijo: quiero ser sanado, el estanque estaba quieto, inerte, pero en su corazón comenzó a nacer la esperanza, la expectativa. Como muchos de los que están escuchando este mensaje, dice: pastor, me están haciendo la expectativa de que tal vez puedo recuperar mi matrimonio. Me están haciendo la expectativa de que tal vez yo me preparé para morir pobre y voy a morir en abundancia. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir un milagro? ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? Y dice que el Señor le dijo entonces, capítulo 5,
Dice así la palabra, verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Sacudió su corazón y lo movió su corazón con violencia. Podría él haber dicho: Señor, ¿no te acabo de decir que no me puedo mover y me estás pidiendo que me levante? Te acabo de decir que estoy hace 38 años aquí, soy paralítico, y tú me dices: levántate. ¿Por qué no me ayudas a levantarme tú? Pero dice la Escritura que él no puso ningún reparo ni cuestionamiento. Dice el verso 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Así, día de reposo. Todo estaba quieto. La gente del día de reposo no se movía, pero el Señor se seguía moviendo. El Señor sigue actuando. Cuando tú piensas que dice: yo estuve descansando, pero Dios no descansa. ¿Sabes cuántas veces yo me acosté a dormir y Dios me habló? Y luego que me desperté, Dios me movió las aguas mientras yo dormía. Luego que me desperté con una fe maravillosa, con una visión, con una revelación del cielo, con un sueño. Luego le contaba a otro acerca del sueño y quedaba impresionado. Todo esto ocurrió cuando yo estaba quietito. Dios no estaba quieto, Dios movía mi fe. Tú estás ahí quieto en la silla, pero tu fe y tu corazón se están moviendo con violencia. Y no te sorprendas que a través de esta palabra Dios te llame, Dios te levante, Dios te mueva a un desafío, para un día diferente, para una esperanza nueva. ¿Cómo se mueve la fe? Tú lees la Biblia, tú buscas a Dios, tú alabas al Señor. Todo lo que tú hagas, entonces provocará un movimiento de las aguas. Si no, simplemente con el tiempo las aguas se estancarán. Y todo lo que antes estaba vivo, ahora caerá en una muerte terrible. Iglesias que han dejado de moverse, han perdido su fe. Creyentes que han dejado de moverse, han dejado de creer. Yo día a día me muevo de un lugar a otro. He recorrido cientos de miles de kilómetros solamente en cruzadas de milagros. Y más me muevo, y más gloria de Dios veo. Y más actúo, y más bendición veo. Y Dios siempre me sorprende. Más predico, y más revelación de la palabra Dios me da. Y cuando ya pienso y digo: Señor, ¿qué voy a predicar ahora? Dame una palabra. Y Dios me vuelve a dar una palabra y me dice: mira aquí atentamente. Y leo el versículo y digo: Señor. Y Dios me dice: léelo otra vez. Lo vuelvo a leer y de repente Dios me revela la palabra, me quita el velo, la venda de mis ojos, y puedo entender algo que antes nunca había entendido. Este varón quedó maravillado. Dice la Escritura que cuando la gente sabía que en un lugar había milagros, que cuando la gente sabía que Dios había descendido, las personas comenzaron a creer. Que cada vez que oían la palabra del Señor, la gente comenzó a creer. Esta tierra, esta sociedad tiene que escuchar palabra de Dios. Pues la gente, al escuchar palabra de Dios, el ángel moverá su corazón y volverán a creer. Se volverán a Dios. En esta generación veremos un cambio. En este tiempo veremos cómo las personas dejan de ir detrás de la maldición y comienzan a ir detrás de los caminos de bendición. Porque Dios les traerá gozo, Dios les traerá paz y Dios les traerá alegría. Alegría del alma. ¿Quién querrá caminar en un camino que te amarga la vida? Todos vamos a querer caminar en un camino que nos trae paz y felicidad. Dice la Escritura que una mujer escuchó solamente de los milagros del Señor. De lejos, nunca lo había oído en persona. Escuchó que había un Dios en los cielos y que ese Dios estaba vivo y podía darle milagros a los hombres. Esta mujer era sirofenicia, era una mujer extranjera. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, cuenta la Escritura. Mas dice la palabra que esta mujer, al escuchar la palabra referida por discípulos, referida por personas que escucharon a Cristo, dice que solamente al escuchar un testimonio, otro testimonio, se llenó su corazón de fe. Las aguas de su corazón se agitaron y volvió a creer. Entonces dejó a su hija, dejó su tierra y comenzó a tomar caminos por medio de esos caminos polvorientos y secos y áridos, en medio de la nada, caminando kilómetros y kilómetros a ver si tal vez se encontraría con el Señor Jesús, de que tanto le hablaron. Fue movida por Dios.
Tú escucharás la historia de hombres y mujeres que hemos predicado la palabra y que hemos visto grandes milagros. Pasarán los años. Tal vez este mensaje sea el movimiento que tú necesitas para que tu fe vuelva a activarse, para que tu fe vuelva a multiplicar bendición, para que tú, que en tu corazón tienes una gran capacidad de bendición, como el agua. El agua tiene una gran capacidad de vida, es el medio de vida, el agua. Dice la Biblia que el mundo subsistió por el agua. Pero si el agua está inerte, todo cae en la mismísima muerte. Si el agua se mueve, florece la vida. Todo depende del agua. Las nubes dependen del agua. Todo depende del agua. Esta mujer se movió kilómetros y kilómetros y de repente vio una multitud y se dio cuenta que allí estaba el Señor. Se acercó al Señor y le dijo: Señor, tengo a mi hija gravemente atormentada por un demonio, sánala. El Señor le dijo: no, está bien. Dios no me envió a predicar a los sirofenicios. Dios me envió a predicar al pueblo judío primeramente. No es bueno quitarle el pan a los hijos y darle a los perrillos. Todavía no es el tiempo de ustedes. Esta mujer le dijo: Señor, pero los perrillos caen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame aunque sea lo poquito que tú tienes. Muéveme aunque sea con un dedito las aguas de mi corazón. Acuérdate de mí aunque sea un poco. Ese poco será más que suficiente para mí. Hay personas que dicen: pastor, yo solo quiero un trabajo nada más. Así dijo cierto varón: un trabajo. No quiero ver un milagro ni que descienda un ángel del cielo. ¿Sabe cuántos años, pastor, busco un trabajo y no encuentro un trabajo digno? Otro decía: pero pedís poca cosa. Pero para él era un imposible. Este varón vino una cruzada de milagros, aceptó a Cristo en su corazón, se fue a su casa. No pasaron más de 2 semanas y tenía un trabajo maravilloso. Le comenzó a contar a todos. Los demás decían: nada, yo pensé que era un milagro como de un paralítico, de un ciego, de un trabajo. Pero él decía: pastor, yo sé que para usted esto no es nada, pero usted tendría que ponerse en mi lugar y saber que hace años que estoy desempleado y que había perdido la esperanza. No tenía trabajo, no sabía qué hacer, no tengo con qué pelear en la vida. Dice que el Señor, al ver a esta mujer le dijo: Señor, pero aunque sea migajas, dame. Lo poco, no importa lo que sea. Un poquito, una pequeña señal, un destello de luz me hará creer de vuelta. Si tú me haces sentir aunque sea un fuego en mi corazón, un gozo, una paz, me quitas la carga de mi hombro, volveré a creer. Y sé que después las aguas se moverán más y más. Dice la Escritura que el Señor miró a la multitud y le dijo: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de esta mujer. Y luego le dijo a esta mujer: mujer, por esta palabra ve a tu casa y tu hija ha sido realmente sanada. Esta mujer volvió a su casa y su hija estaba completamente libre de los demonios. ¡Aleluya! Lo único que necesitaba era una pequeña señal. ¿Qué tal si el Señor le decía a esta mujer: mujer, no te voy a dar el milagro? El Señor le dijo: vuelve a tu casa. Por esta palabra que has dicho, el milagro ocurrirá. El milagro ocurrió por el movimiento que esta mujer tuvo hacia Cristo. Tú tienes que tener una actitud. Una actitud desencadena el movimiento de la fe, el movimiento del agua. La palabra está sacudiendo las aguas. Ahora muévete tú. Ahora multiplica el movimiento. Dice la Escritura entonces que aquel varón estuvo 38 años y el Señor, toda la gente se acuerda del milagro del ángel que descendió y movió las aguas. Pero muy pocos pueden ver que el Señor movió el corazón del paralítico. Lo movió, lo sacudió, movió las aguas. Y el paralítico, cuando escuchó la palabra que le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, sin dudarlo, se levantó. Dijo: este es mi día. En cada cruzada yo llamo a las personas a pasar al frente, a que acepten a Cristo. Y las personas, sin dudarlo, de a cientos, de a miles, se levantan y dan un paso hacia la fe. Luego oramos por los milagros y los milagros ocurren. Pero ¿qué pasa luego cuando la gente ya cree en Dios? Dice: pastor, yo ya acepté a Cristo. Igual necesitas una actitud, una decisión, una muestra de fe. Tu fe es la que está estancada y tienes que sacudirla y moverla. La palabra mueve hoy tu corazón. Tal vez es un movimiento leve, no sé en qué magnitud, pero lo que sí sé es que si tú acompañas ese movimiento con una actitud, es como cuando alguien
le habla a una persona de la prosperidad si luego no saca algo de dinero y le da a Dios? Es una actitud la que Dios quiere. Dios no necesita nuestro dinero. Es una actitud de demostrar que nosotros podemos ser canal de bendición. Entonces la prosperidad de Dios viene. La Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas fe, así como prospera tu alma. Prosperado y con fe. Pero para eso hay que creer, hay que moverse, hay que actuar, hay que tomar el desafío. No estarnos quietos porque nos terminaremos muriendo para siempre. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Dice la Escritura así: porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si este poder tenía el movimiento de un ángel sobre las aguas de un estanque, imagínate el poder que tiene el movimiento del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que entonces los discípulos, obedeciendo a la voz de Dios, se fueron al aposento alto. Dijimos que las aguas las mueven los vientos, las mueven los movimientos de la tierra o la luna en su atracción. Dice la Escritura que cuando estaban los discípulos orando, de repente empezaron a sentir un viento recio que azotó las persianas y golpeó todo lo que había en la casa, se cayó. Y ellos comenzaron a sentir el viento que les golpeaba, les volaba los cabellos, y ellos oraban y oraban. No dijeron, uy, una tormenta, y corrieron. No, dijeron, tal vez es esto lo que estamos esperando, que ellos no sabían lo que esperaban. El Señor dijo, esperen, yo vendré a vosotros. No pueden salir a predicar así porque sí. Sin el fuego de Dios, sin la fuerza del Espíritu, la bendición tiene que multiplicarse. Alguno dirá, pastor, ¿cómo es eso? Mira, la mujer pone unas claras de huevo, un poquito de azúcar y no sé qué otro ingrediente más, pero sé que algo así es. Y que agarra la cucharita o el tenedor y comienza a moverlo. Y lo mueve y lo mueve. Y de repente eso se endurece y se comienza a multiplicar. Alguien dice, déjame a mí. Y trae su arma secreta, una batidora, y comienza. Y de repente empieza a hacerse así gigante. El movimiento, mira todo lo que produce, ¿cierto? Multiplica esa crema y luego los niños vienen y meten el dedo y dicen, riquísimo. Todo esto lo logró solamente el movimiento. Los ingredientes estaban bien, pero faltaba movimiento. Y esta le dio con la cuchara, con el tenedor, con todo. Dijo, no, déjame a mí que yo soy experta. Y con la batidora empezó con toda la fuerza. Y más fuerte, más se multiplicó. Más movimiento, más se multiplicó. Mira, la gente no nos conoce y no sabe cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí moviéndonos en todos los aspectos ministeriales. Dios nos dijo, pongan radios. Tenemos en la actualidad 130 radios. Dios nos dijo, pongan iglesias. Vayan a predicar a los lugares que puedan. Estamos predicando en 170 lugares. Dios nos dijo, pongan templos. Tenemos 100 templos propios. Dios nos dijo, pongan escuelas. Estamos inaugurando la 7ª escuela en estos días. Dios nos dijo, ganen a los perdidos. A donde fuera y donde estén. Hemos recorrido por caminos, hemos ido por montañas, en medio de la nieve hemos hecho una cruzada de milagros con la nieve prácticamente hasta la rodilla, y en el lugar miles de personas levantando las manos a los cielos y aceptando a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de su vida. Aleluya y aleluya. Este es el tiempo de la fe, es el tiempo de la gloria de Dios. Es el tiempo de ver los milagros, porque quien te habla lo ha vivido, lo ha experimentado. Leo la Biblia, más Dios me habla. Predico, más Dios toca los corazones. Oro por los enfermos, más Dios sana. Trabajo en lo económico, más Dios me prospera. Trabajo en lo ministerial, más áreas ministeriales nuevas cada día abrimos. La gente dice, nosotros no podemos tener ni una escuela, ustedes tienen 7. Nosotros no podemos poner ni una radio, ustedes tienen 130. Bátelo más, y será más grande. Y dice que de repente ellos, los discípulos, oraban y sintieron un viento y dijeron, es la gloria de Dios. Y el viento comenzó a golpear sobre su rostro, sobre sus cabellos, y ellos alababan y
De repente comenzaron a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo entró en ellos. A partir de aquel día salieron con una actitud distinta, con una actitud de vida. Cuando veían a un enfermo les decían: levántate en el nombre de Jesús. Dice que el apóstol Pedro caminaba y dice que la sombra sanaba a los enfermos. Era la gloria, era la fe, era la unción, eran las aguas que se habían agitado abundantemente. Así, de diferentes maneras se multiplica la bendición. Yo no sé de qué forma Dios moverá hoy tu corazón. ¿Será a través de esta palabra? ¿Será a través del Espíritu? ¿Será a través de su voz? Así como algo que está lejos, fuera de esta tierra, como la luna, lejos de la tierra, afecta a las aguas. Dios, lejos en su trono, afecta para bendición a los hombres que a Él claman. Claman los justos, dice la Biblia, y Dios los oye. Yo quiero hacer una oración de fe por aquellas personas que están escuchando este mensaje a través de la radio o de diferentes medios digitales, para que juntos podamos aceptar a Cristo en nuestro corazón como único Señor y Salvador de nuestra vida. Aquellos que nunca aceptaron a Cristo en su corazón harán esta oración de fe si desean hacerlo. Y luego de que hagamos esta oración, tú te moverás aquí al frente si lo deseas. Yo quiero orar por ti en esta hora. Después oraremos por las ofrendas. Quiero orar por ti, porque si Dios habló de moverse y de actuar, es porque Dios quiere demostrarse a muchos hombres y mujeres. Ha movido Dios el corazón de muchos. Ahora es tiempo de movernos nosotros. Primeramente vamos a orar por los que nunca aceptaron a Cristo, que están escuchando este mensaje. Pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis errores, mis transgresiones. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por mover mi corazón para la fe y para la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios si quieres hacerlo.